Lección 1. Introducción al estudio. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Efesios 1, 22 y 23. Este curso de 10 estudios bíblicos se titula La Iglesia, la plenitud de Cristo, como es citado en los versículos de arriba. Es importante que desde el mismo comienzo aclaremos que la Iglesia, como la plenitud de Cristo, en ningún momento está colocándose a sí misma por sobre Cristo, quien es la plenitud de Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él están cumplidos el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 9 y 10. La iglesia es su plenitud porque es su iglesia, su cuerpo. Mateo 16, 18. Así que Él, como la plenitud total de la Trinidad, llena su iglesia completa con todas las cosas que Dios el Padre ha hecho que Él sea. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 16 al 19. Cristo es cabeza de todas las cosas, el universo y todo lo que está en Él, por virtud de su voluntad absoluta y eterna, como una persona increada, que no fue creada como las demás criaturas, una persona increada de la Trinidad. Él vino a ser la cabeza de la iglesia a través de su encarnación, su sufrimiento físico, su muerte, su poderosa resurrección y glorificación, por virtud de su obra, que es sobre todas las obras en el Calvario. Dios ha hecho que sea sabiduría y justificación y santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Siendo que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, Efesios 5:25, comprándola con su propia sangre, según Hechos 20:28. Dios se ha complacido en que la iglesia sea su plenitud como la habitación de Dios, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Efesios 2:22. David fue inspirado para declarar lo siguiente: porque Jehová ha elegido a Sión, la teocracia de Dios, según el diccionario Webster, en cada era del tiempo. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí, o sea, su residencia permanente o lugar de reposo. Este es mi reposo para siempre, porque la he deseado. Salmo 132, 13 y 14. Jesús prometió otro consolador, al Espíritu de verdad, para que esté, o sea, para que more, resida o habite con vosotros para siempre. Juan 14, 16 y 17. Él prometió además: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada, o sea, habitación o residencia. Juan 14, 23. Jesús estaba hablando de los miembros que formarían su cuerpo, la iglesia. El Espíritu Santo residiría con ellos para siempre, y Jesús y el Padre, nosotros, haremos morada con ellos, la iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros y en la iglesia al presente, como representante de la Trinidad. Así pues, vemos que Sión es una referencia proyectada o tipo de la iglesia que Jesús estableció. Este tipo o sombra prosigue siendo hasta el presente, la cual se mostrará en su gloria después de la resurrección y el rapto. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Apocalipsis 21, 2, 9 y 10. Y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre del esparcimiento. Hebreos 12, 22 al 24. Entendimiento mutuo. En estos estudios examinaremos la Escritura con relación a la Iglesia. Se han aceptado especulaciones preconcebidas mundialmente como verdades contingentes a lo que constituye la Iglesia. No obstante, la convicción sincera y honesta basada en tales especulaciones aún podría estar equivocada. La Biblia es la única regla de fe y práctica segura. Por consiguiente, todas las opiniones personales previas deben ser dejadas de lado a medida que proseguimos estos estudios a la luz de la verdad. La Iglesia es columna y apoyo de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. La verdad es la palabra de Dios. Juan 17:17. A fin de estar seguros de la verdad concerniente a la Iglesia, es necesario que comencemos con el entendimiento mutuo de que aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, que ella es inspirada divinamente e infalible, sin la posibilidad de que esté en error. No existen contradicciones cuando la palabra de verdad es dividida correctamente. Segunda de Timoteo 2:15. Definición de iglesia. La concordancia analítica de la Biblia de Young menciona la terminología iglesia o iglesias como iglesia local 110 veces en el Nuevo Testamento. La referencia es obvia muchas veces, aun cuando la palabra de por sí no es usada. Por ejemplo, lea Efesios 4 del 1 al 16. Esta es equivalente a congregación o asamblea en el tipo y sombra del Antiguo Testamento, cuando hace referencia al pueblo escogido de Dios. El léxico del Nuevo Testamento para iglesia, especialmente con referencia al cuerpo de Cristo, se deriva del vocablo hebreo kahal y del griego eklesia, el cual significa una asamblea de personas llamadas con el propósito de hacer un pacto o convenio con Dios. Es importante reconocer los diferentes usos del término iglesia en el Nuevo Testamento. Los siguientes son algunos ejemplos. 1. La institución divina, comúnmente designada como la iglesia general, es primero mencionada por Jesús en Mateo 16, 18 y 19 y Mateo 18, 15 al 18. Declarando ampliamente, esta es la iglesia de la cual los apóstoles fueron los miembros fundadores y de la cual Santiago, el hermano de Jesús, fue el primer supervisor general. Hace referencia al cuerpo de miembros en su totalidad, unidos por un pacto en el vínculo de una fe, doctrina y bajo un gobierno, con el propósito de propagar la voluntad de Dios por toda la tierra. De ninguna manera la consideramos como una institución o denominación inventada por los hombres. 2. Las iglesias locales, las cuales son una parte de la iglesia general y a las cuales ya nos referimos en la sección previa. Son congregaciones locales organizadas geográficamente para la conveniencia de congregarse para la adoración, para la propagación del Evangelio y su expansión general. Todas estas bajo un gobierno y entregadas a la diseminación de la doctrina de un cuerpo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribió a la iglesia de Dios que está en Corinto, en 1 Corintios 1:2, en 2 Corintios 1:1. Y Juan se dirigió a las iglesias de Asia por sus ubicaciones, Apocalipsis capítulos 1 al capítulo 3. Una iglesia local puede consistir de 2 o 3 miembros, Mateo 18:20, o cualquier número de miembros por sobre la cantidad mencionada. 3. El término iglesia fue usado por Esteban en Hechos 7:38, la iglesia en el desierto, o la congregación bajo el pacto dirigida por Moisés. Este es un ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento en tipos y sombras del Antiguo Testamento. 4. Del contexto, en algunos lugares es evidente que la palabra iglesia se refiere a una reunión de una congregación local o del cuerpo general para transar negocios. En este respecto, la iglesia es el gobierno de Dios, tratando asuntos desde el punto de vista de los negocios. Un ejemplo obvio es citado en las instrucciones de Pablo a la iglesia local de Corinto, particularmente los capítulos 12 y 14.
El concilio o asamblea en Hechos 15 es otro ejemplo. Esta ha sido descrita como una fuerza gubernativa visible en operación, un cuerpo de personas vinculadas para ejecutar los negocios de Dios en este mundo. De hecho, el vocablo griego para iglesia o eclesia no solo significa una asamblea de escogidos o llamados, sino también una asamblea oficial autorizada, investida con el poder de transar negocios. Mal uso de la palabra iglesia. Aunque algunos usos modernos de la palabra iglesia son generalmente entendidos, usualmente son abusos o mal usos de la palabra. Los siguientes dos casos son comunes. 1. Casa de adoración o los edificios donde se conducen los servicios de adoración. Por ejemplo, podría decirse que una iglesia está siendo edificada en cierto predio de terreno. La iglesia de la Biblia no tiene nada que ver con los componentes materiales. Pablo usó la palabra edificio de manera figurativa, como una analogía espiritual. Lea 1 Corintios 3, 9 al 11, 2 Corintios 5, 1 al 4 y a Efesios 2, 19 al 22. Y 2. Denominacionalismo. La palabra de por sí da a entender el significado de uno entre muchos, que es claramente un mal uso a la luz de la iglesia de la Biblia, que es solamente una. Las organizaciones inventadas por los hombres no pueden ser parte de la iglesia exclusiva de Dios. Pablo dice en Efesios 4:4, en 1 Corintios 12:12 al 14, un cuerpo. Los miembros de las organizaciones denominacionales pueden ser creyentes genuinos en Cristo. Si es así, ellos están dentro del reino de Dios, pero no son miembros pactados de su iglesia. Resumen. En la continuación de este estudio es importante recordar ciertos puntos a fin de dividir la palabra de verdad correctamente. 1. En el pacto de la iglesia, cada candidato está de acuerdo en aceptar toda la Biblia como la palabra de Dios, y no solo el Nuevo Testamento. La iglesia de Dios tiene sus raíces o fundamentos sobre la ley y los profetas del Antiguo Testamento, los cuales tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. La iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Lea también 1 Corintios 3:11 y Lucas 24:27. 2. Muchos pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento fueron escritos específicamente para la iglesia. Otros han sido escritos para todos los creyentes o para los santos del reino. Es importante considerar el contexto a fin de entender la diferencia. 3. Debemos recordar que en la era de los apóstoles, la confusión denominacional de nuestra época no existía. Cuando las almas nacen dentro del reino de Dios y subsiguientemente agregadas a la iglesia por pacto, la iglesia era una y únicamente la iglesia de Dios, el exclusivo cuerpo de Cristo, la institución divina de Dios. Como consecuencia, algunos, de hecho la mayoría, de los pasajes bíblicos deben ser entendidos en ese contexto. La mayoría de las creencias apóstatas se derivan de la aplicación de la doctrina y práctica de la iglesia a aquellos que están en la confusión o laberinto denominacional. Una palabra adicional acerca de ¿qué enseña la iglesia? Alguien ha dicho, no me importa lo que la iglesia de alguna persona enseña, lo que deseo saber es lo que la Biblia enseña. En lugar de expresar nuestro desacuerdo con tal declaración, deberíamos aceptar su amonestación. Un pastor en la iglesia hace muchos años atrás manifestó, podemos ser la causa de que nuestros hijos rechacen literalmente la iglesia de Dios por medio de estar diciéndoles constantemente que hacemos o no hacemos ciertas cosas porque la iglesia lo enseña de esa manera, en lugar de tomar tiempo para explicarles que la Biblia lo enseña también y que esa es la razón por la cual la iglesia lo enseña. El pastor estaba en lo cierto y no son los hijos quienes necesitan esta amonestación, sino que todos nosotros necesitamos ser advertidos de que las 29 enseñanzas prominentes de la Biblia no son una declaración de fe denominacional o artículos de un credo. Aún así, aquellos que no saben que la iglesia de Dios es exclusiva podrían insistir que se les explique qué es lo que la iglesia enseña. El pacto de la iglesia u obligación de membresía confiere la respuesta.
La Iglesia toma toda la Biblia como la palabra de Dios y la enseña y observa como su única regla de fe y práctica, gobierno y disciplina. Es un error caer en el hábito de hacer referencia a las enseñanzas de la Iglesia, dejando la impresión de que tales 29 enseñanzas son conclusivas. Estas han sido señaladas únicamente para la atención especial, pues han llegado a ser cuestiones controversiales mediante las malas interpretaciones personales de parte de algunos y por la total negligencia de otros. La Iglesia tiene el derecho y responsabilidad exclusiva de dividir la palabra de verdad correctamente y de dar a conocer tal verdad relativo a esos preceptos en disputa. La Biblia, el cuerpo, puede decir con Cristo, su cabeza: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer la voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablamos de nosotros mismos. Lea Juan 7, 16 al 17. Siendo que así es la cosa, digamos que la Biblia enseña y que por siguiente la Iglesia enseña.